Pero bueno, hoy vamos a tratar en un modelo muy de estudio y casi que más de estudio de iglesia infantil, ¿no? Hoy vamos a recordar y aprender un versículo, simplemente un versículo. Entonces, y la idea, incluso voy a animar a los que están allí en casa, la idea es que en la medida en que usted ya aprenda el versículo, si está viendo la transmisión a través de otro dispositivo distinto a su teléfono, de pronto coja su teléfono y envíele el versículo a amigos a través de las diferentes redes, WhatsApp, cualquier cosa de estas, y comparta el versículo que vamos a aprender en esta noche o a recordar. Yo sé que muchos se lo saben ya de memoria, pero oremos y pongamos este tiempo de estudio en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das en la mitad de la semana, Señor, cuando casi que todas nuestras energías se concentran en los compromisos laborales. Sacar este tiempo, detenernos un momento, poder unirnos en adoración, poder tributar a ti, Señor, nuestro cántico en reconocimiento de todo lo que tú eres, pero poder también detenernos un momento y repasar, acercarnos a la Escritura y estudiar con estas verdades preciosas que en última, Señor, definen lo que nosotros realmente somos. Gracias, mi Padre Celestial, a ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Después de escribir me di cuenta que el título que coloqué es hasta más largo que el versículo que vamos a leer, que vamos a estudiar esta noche. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que he llamado, escuche esto, son tres cosas y se va a dar cuenta que las tres cosas salen del versículo que vamos a aprender. Una sencilla convicción, una garantía de protección y un privilegio que no tiene comparación. Otra vez, una sencilla convicción, una garantía de protección y un privilegio que no tiene comparación. Así que le voy a dar tiempo porque vuelvo y repito, se va a dar cuenta que el versículo es un par de líneas nomás y el título resultó más largo, pero espero pues que lo identifique con esa correlación que tiene con lo que acabamos de mencionar. Otra vez, una sencilla convicción, una garantía de protección y un privilegio que no tiene comparación. Nuestro texto está en Nahum capítulo 1, versículo 7. Y de pronto algunos que con sorpresa escuchan la palabra. Nahum es un libro de la Biblia, uno de los profetas menores. Probablemente profetizó en tiempos de Jeremías e Isaías, y es una profecía que va dirigida, bueno, esa es una teoría, yo no estoy tan seguro que haya sido en esa época, porque todo lo que sabemos de Nahum es lo que está en la carta de Nahum, en la profecía de Nahum, no aparece en otros espacios. Es más, menciona de dónde es oriundo, pero es una ciudad, una población que no aparece en ninguna otra parte, solo se menciona ahí. Entonces, no hay mucha, pero todo su libro, es uno de los profetas menores, se dirige es la profecía que Dios da de la destrucción de Nínive. Y bueno, nuestro versículo para hoy es el 7. ¿Listos? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Usted cree que se lo puede aprender? Ay, yo dejé unos dulces que había traído para los que los repitieran, ahí quedaron sobre mi escritorio. Pero, ¿usted cree que se lo puede aprender?
Amén. Ya yo creo que algunos, incluso si de pronto no se lo sabían de memoria, están familiarizados con él, ¿cierto? Entonces, hagamos el primer ejercicio. Incluso usted que está allá en casa también, levante la voz con nosotros y vamos a decirlo juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Otra vez. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Ahora ustedes solos, que los escuchen por allá. Bueno, esto llega hasta Alemania, imagínense, que lo escuchen por allá hasta en Alemania. A ver, 1, 2, 3. Confían. Ahora quizás ya puede entender por qué hablamos de una sencilla convicción, una garantía de protección y un privilegio que no tiene comparación. Es más, después de decirlo así, yo creo que ya lo que podamos agregar de aquí en adelante, pues no va a sumar mucho, pero pues usted va a decir, pastor, no me va a hacer perder el viaje. Yo vine hasta acá hoy miércoles y usted dice que ya nos vamos para la casa otra vez. No, vamos a, por lo menos a tratar de afirmarnos en esto que, reitero, me parece que es bien obvio en el texto. Es muy interesante porque este texto aparece en medio de, tómese solamente, no le voy a pedir como tarea que lea todo el profeta Nahum, pero solamente los primeros versículos esta noche antes de acostarse ahí, y se va a dar cuenta que este versículo aparece como metido en medio de una cantidad de declaraciones como de juicio, de condenación, de destrucción, porque la profecía de Nahum es una profecía que anuncia la destrucción de Nínive. Y claro, en medio de esto el profeta, un profeta judío, declara que Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Porque Nínive iba a ser destruida, pero yo creo que el resto del mundo lo iba a celebrar. Nínive fue la capital del imperio asirio, que fue uno de los imperios más sangrientos, más bárbaros en su manera de atacar a las poblaciones, a las naciones vecinas. Fue terrible. Entonces, en medio de todo esto surge este versículo, que otra vez es una de esas preciosas declaraciones. Pero estaba pensando, y quizá fue mi inclinación hacia mirar un poquito este texto en la noche de hoy, porque probablemente uno de los atributos más cuestionados de Dios hoy es su bondad. Hoy tú entablas un diálogo con cualquier persona escéptica, atea, no cristiana, qué sé yo, y la primera cosa que te va a decir es, no me venga a hablar de un Dios bueno. ¿Cómo va a ser Dios bueno? ¿No ve la cantidad de gente que se está muriendo? ¿No ve las injusticias en las que estamos viviendo? Si Dios realmente fuera bueno, y comienzan, ¿cierto? Y bueno, entonces, este es probablemente uno de los atributos más cuestionados de Dios por el hombre de hoy, en medio de esta situación, porque estamos atravesando uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad, con una agravante que me parece a mí no se dio en otros momentos de la historia. Y es que el fenómeno que afecta a la humanidad hoy la afecta en su totalidad. Yo creo que no hay un solo ser humano en el planeta que pueda mantenerse al margen o que pueda sustraerse de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya contamos un buen número de enfermedades que generan en el ser humano un temor fatal, ¿no? El cáncer, el SIDA, algunos tipos de hepatitis y una cantidad de variaciones de enfermedades, y ahora una de índole respiratorio como esta.
que genera este tipo de temor y que además de eso corroborado por todo lo que ha estado pasando. Si a eso le sumamos, por ejemplo, ya hablemos un poquito más del contexto nuestro, los fenómenos de desestabilización nacional, el asunto creciente de la inseguridad, las desigualdades sociales y todo ese tipo de cosas, las expresiones de maldad que han tomado niveles como demenciales. Alguien decía, la maldad se ha deshumanizado, ¿no? O sea, ha llegado a bestializarse las expresiones de maldad hoy en día. Entonces, pensar o salir nosotros a proclamarle al mundo es que Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, con todo esto que está pasando. Y de alguna manera, por eso le decía, si tiene alguna oportunidad, lea un poquito este capítulo 1, porque la profecía de Nahum es una profecía fatalista. Nínive va a ser destruida, pero a la vez era esperanzadora para las naciones vecinas. Nínive va a ser destruida. Ay, como que qué chévere, bueno, gracias a Dios, ¿no? Y este era un escenario, un llamado de Dios a través del profeta que Israel reconociera la bondad de Dios. Entonces, en la línea del texto, no nos podemos salir de ahí, no hay mucho más que... pero fíjate que el texto nos da el bosquejo de lo que pudiéramos decir de él, ¿no? Entonces, la primera cosa es lo que en nuestro encabezado llamamos una sencilla convicción, ¿cierto? ¿Cuál es esa convicción? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Usted lo cree? ¿Usted allá en casa lo cree? Bueno, yo espero que haya puesto ahí en los comentarios, amén, ¿no? Y es muy interesante porque cuando hablamos de la bondad de Dios, este es uno de esos atributos que hacen parte de su esencia misma. Nota como lo dice el profeta, no dice Dios, o sea, esto es parte de la esencia de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Es uno de esos atributos intrínsecos propios de Él. Él es bueno, así como Él es amor, Él es bueno. No solamente es un Dios bondadoso, no es solamente un Dios que hace cosas buenas. No, Dios es bueno. El salmista, por ejemplo, allá a la altura del capítulo 34, versículo 8, nos invita a través de lo dice de una manera tan gráfica, tan especial, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y me fascina la manera como lo expresa, gustad, ¿no? O sea, casi que uno lo saborea, ¿no? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. O sea, experimenta la bondad de Dios. Vive la bondad de Dios, aprópiate de la bondad de Dios. Y no es que, a ver, a diferencia de nosotros, un ser humano que uno dice, ve, ese señor, esa señora, ese chico, bueno, mira, nuestra bondad siempre será algo que recibimos, que nos es dado. En el caso de Dios es algo que es propio de su naturaleza. Las personas que tienen rasgos de bondad, que hacen cosas buenas, las hacen sencillamente como un reflejo, una manifestación del carácter de Dios. Ahora, ¿cómo podemos apreciar la bondad de Dios en términos generales? A ver, me gustaría escucharle a alguno de los que está aquí, y si alguno de los que está en casa nos pone ahí una respuesta. ¿Cómo apreciamos la bondad de Dios? En nuestro diario vivir.
Esa- es que creo que Carmen Ru leyó el bosquejo aquí. ¿Cierto? ¿Cómo más? A ver. Hay como una. Yo pensé que era lo primero que iban a decir. Bueno, digamos que este es probablemente la más aguda, intensa expresión de la bondad de Dios, ¿cierto? Eso, en esa línea. Pero hay una que me parece a mí que es, o sea, aún yo pienso que cualquier impío puede reconocer la bondad de Dios en la creación, en la creación. O sea, tú observas todo lo que hay a tu alrededor y todo lo que hay a nuestro alrededor parece gritarnos que Dios es bueno. Es más, él mismo le pone como la firma, como la rúbrica, después de que allí en el capítulo 1, verso 31 de Génesis, ¿no? Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Porque ¿qué era la creación? Era la manifestación de la mente de Dios. Lo que había en la mente de Dios fue traído a la existencia por la palabra. Entonces, cuando la creación termina de ser extendida a través de la palabra, Dios se queda mirando y dice, uff, es bueno en gran manera. Todo esto que hay es bueno en gran manera. Y yo creo que todos nos sorprendemos. Es fascinante apreciar la creación de Dios en sus diferentes aspectos. Hay cositas chiquititicas con las que uno se encuentra todo el tiempo que a uno lo sorprenden de la belleza de la creación de Dios, de lo perfecta de la creación de Dios, de lo coordinada de la creación de Dios. Y, y es muy interesante porque en este aspecto en particular, ojo, por ejemplo, hablamos de su hijo, la salvación y bueno, todo ese tipo de cosas que son pues ya, pero en este aspecto en particular es algo que todo ser humano puede disfrutar indistintamente, indistintamente. Mira, por ejemplo, lo que dice allá en Mateo 5:45, allá en el marco del Sermón del Monte, dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. O sea, ese telón de la creación que Él desplegó, lo desplegó sobre todos, sobre buenos y malos. Estas noches frías que hemos disfrutado por estos días, las hemos disfrutado los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Esos hermosos atardeceres, los hemos disfrutado todos como una expresión de la bondad de Dios, del amor de Dios. Y, y el salmista lo corrobora, ¿no? Dice allá en el Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, sobre todas sus obras. Pero otra vez, esta es una expresión, digámoslo así, generalizada de la bondad de Dios. Pero la bondad de Dios también es una apropiación personal. Yo puedo personalmente, y aquí es donde está la lucha de algunos, ¿no? Que no pueden entender lo que está delante de ellos y entonces sencillamente dicen, esa es la manifestación de un Dios que es malo, ¿no? Pero la bondad tiene una apropiación individual. Cada uno de nosotros puede experimentar personalmente la bondad de Dios. Y fundamentalmente en algo muy específico, y aquí está la línea de lo que ustedes mencionaban ahora, ¿cierto? Es apreciar la bondad de Dios al, al vincularnos a su propósito eterno, al vincularnos a Él, ¿no? ¿Y por qué? Escuche esto. Porque su propósito es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. No nos creó
como el que le da cuerda al reloj y lo deja, que ya, pues ya le dio cuerda. Y no nos creó y nos dejó ahí en el marco de una creación perfecta. No, no, no. Él se tomó el trabajo de vincularnos a su propósito eterno. Porque la expresión de la bondad de Dios es que nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que quiere hacernos como su Hijo. Santiago menciona ahí en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde vienen? Descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto son una expresión de Dios, descienden de Él, vienen de Él. Pero aquí viene la dificultad. Porque no siempre podemos o mejor, es peligroso cuando tratamos de interpretar o definir la bondad de Dios a través de las cosas que nosotros calificamos como buenas. Recuerda, su bondad no se refleja en lo que yo creo que es bueno o malo. Su bondad se refleja en que Él me insertó, me incorporó a su propósito eterno. Por eso Pablo nos aclara ya en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. O sea, en todas las cosas, aún en las que tú consideras trágicas o malsanas o malas, en todas las cosas se expresa la bondad de Dios, pero dice, esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Por eso te decía, la bondad de Dios no la identifico en las cosas que yo puedo celebrar. Y digo, y Dios se está vengando de mí en cosas que quizás estoy llamado a llorar no, no, no. La bondad de Dios la identifico en que Él me conecta, me trae, me inserta a su propósito eterno. Por eso en el propósito, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Pero otra de las más evidentes expresiones de la bondad de Dios es lo que mencionaba Carmen Ruda hace un momento, ¿no? Y lo expresa Jeremías allá en Lamentaciones, ese texto que probablemente incorporamos a nuestra oración cada mañana como una expresión de celebración de la bondad de Dios. Dice ahí en Lamentaciones 2:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana su misericordia. Grande es su fidelidad. Y lo lindo de esto es como que tú no tienes la capacidad de agotar la misericordia de Dios. Tú no tienes esa capacidad. No, es que yo tuve una época de mi vida que insoportable. Que no, no importa. Puede que agotaste la paciencia de todos los que estaban a tu alrededor. Pero la misericordia de Dios, no. Es más, se renueva. Te activan el saldo nuevo cada mañana. Otra vez. Y esta, reitero, es esa de las hermosos, es ese hermoso encuentro con la bondad de Dios cada mañana. En lo personal es una cosa que inevitablemente lo traigo a memoria cada mañana, porque me despierto y además de reconocer el regalo de la vida a través de un día más, es decir, y ese día viene acompañado
con la misericordia de Dios, que no es lo que sobró de ayer, no, 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 es que la despliega de nuevo sobre mí cada mañana. Y bueno, ya varios de ustedes lo mencionaron, indiscutiblemente la más grande expresión de la bondad de Dios está en su Hijo Jesucristo. O sea, Dios es tan bueno que decidió no permanecer distante a pesar de que le dimos la espalda. Se acercó, se hizo uno como nosotros. Y además de eso nos reconcilió con el Padre a través del sacrificio del Hijo. Y con Él nos dio vida eterna. Wow. Pero otra vez, ya estos son expresiones de la bondad de Dios que a pesar de su magnitud, solo podemos reconocer los hijos. Solo podemos reconocer los hijos. Entonces, bueno, yo sé que mientras hemos hablado, a ustedes se le han venido una cantidad de textos. A mí se me venían textos en el momento de escribir, pero tuve que decir, bueno, me voy a seleccionar algunos porque si no vamos a pasar toda la... Pero usted podrá seguramente añadir algunas porciones de la Escritura que pueden recordarle, conectarlo con la bondad de Dios, ¿no? Esa sencilla convicción. Escuche esto. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas creyentes que le dicen, no, es que yo no puedo entender por qué Dios me trata así. Nota, esa es una clara evidencia de que esto no es una convicción en su vida. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo no tengo la capacidad de siempre entender lo que está haciendo, pero sin duda alguna, Dios es bueno. Otra vez hay momentos en que uno, no sé, usamos expresiones como que uno como que se levantó con el pie izquierdo, como que no le sale ninguna y hay como rachas, ¿no? Eso de que usted y se chocó y lo asaltaron y no dejó, se le inundó la sala, no sé qué, se le borró una información del computador y son como días en los que uno dice, venga Señor, pero, ¿no? Pero en medio de todas esas circunstancias hay una convicción que nos sostiene. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. La segunda parte del texto, hablamos entonces de una sencilla convicción. Lo segundo que mencionamos, ¿qué fue? Una garantía de protección. Escuche, Dios es nuestra fortaleza en todo momento. Dios es nuestra fortaleza en todo momento. En todo momento, en todo momento. Él es nuestra fortaleza. En Él descansa nuestra confianza. Él es el que nos proporciona seguridad. Y entonces, Él es nuestra fortaleza en todo momento. Entonces el profeta dice, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, sí, Dios es bueno, pero muchos de esos que a veces nos salen con expresiones como yo no sé qué, es que Dios no sé qué, se olvidó de mí, qué sé yo. Por lo general esas expresiones se dan en medio de ¿qué? De situaciones de angustia, de desespero, de esas situaciones en que como que nada me sale, Dios mío. Pero Él es fortaleza en el día de la angustia. Él es fortaleza en el día de la angustia. Y el profeta evoca el día de la angustia. Porque cuando él está pensando por visión profética que Dios va a destruir Nínive, él piensa en todo lo que Israel ha sufrido por mano de los asirios.
todo lo que ha sufrido la nación a través de ese despiadado asedio de los asirios, de la forma como los llevaron cautivos, los exiliaron y una cantidad de cosas más. Pero escúchame, yo no sé si en medio de esta situación has experimentado algún tipo de pérdida. Quizás estás viviendo un drama de separación. Probablemente está quebrantada tu salud y experimentas malestares físicos. Yo quiero en esta noche recordarte de parte de Dios que Él es nuestra fortaleza en todo momento, en todo momento. Y quise citar el encabezado del Salmo 61, porque me fascina la manera, todo el Salmo es, pero solamente quiero citarle los 4 primeros versículos, pero el Salmo todo es fascinante, este Salmo todo en esa línea, ¿cierto? De correr al Señor, de refugiarse en Él. Escucha cómo lo expresa el salmista. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 61 los primeros 4 versículos. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante del enemigo. Y esta es la fortaleza que Dios quiere que experimentemos. Escúchame esto, y me lo has escuchado mencionar en muchas ocasiones. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar, de alterar, de modificar, de organizar las circunstancias a nuestro alrededor. Pero sí podemos descansar, confiar, completamente seguros de que Dios tiene el control. Lo que me sucede yo no lo controlo. En quién pongo mi confianza, cómo reacciono, eso sí me corresponde a mí. Y el profeta nos recuerda, Él es fortaleza en el día de la angustia. Incluso en la misma línea del Salmo 61, el proverbista dice ahí en el capítulo 18, verso 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. A Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Escúchame. Hay un lugar donde podemos refugiarnos. Hay un escenario donde estamos seguros. Hay un escenario donde de alguna manera somos inmunes a todo lo que ocurra a nuestro alrededor, porque nuestro espíritu es guardado en Él. No importa si el asunto es de enfermedad, de angustia emocional, de depresión, de problemas económicos. Escúchame, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. No es que las aflicciones solo son de los impíos. No es que las aflicciones solamente tocan a los paganos. No. Muchas son las aflicciones del justo. La diferencia entre ellos y nosotros es que de todas ellas nos librará el Señor. Una sencilla convicción: Dios es bueno. Una garantía de protección. Él es nuestra fortaleza en todo momento. Y finalmente, un privilegio que no tiene comparación. Y todo el versículo que nos aprendimos hoy, espero que
que se lo haya aprendido hoy, ¿sí? Todo el versículo, cada palabra, cada sílaba es fascinante. Pero esta parte final, oh, escuche, ¿cuál es ese privilegio? Que Dios nos conozca es el más grande de los privilegios. Que el Señor nos conozca es el más grande de los privilegios. Y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Sí, Dios ama al mundo y dio a su Hijo. Sí, Dios redimió nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Sí, Él creó todo este orden natural que hoy vemos como una expresión de su bondad. Pero cuando tú analizas y piensas, y te conoce, me conoce. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Pero nota, es un privilegio condicional. ¿Notaste? ¿Notaste? ¿A quiénes conoce? A los que... Y otra vez, no es que yo voy a decir ahora, veo a mi vecino, Dios ni conoce a mi vecino. No, pues Dios lo sabe todo, ¿no? La expresión aquí no es que no lo reconoce, no, la expresión aquí, conocer, tiene que ver con que Dios no solamente te reconoce, ese es Miguel, alguien que yo crea, un ser humano que yo creé. No. Tiene una comunión con Él, una relación con Él, una cercanía con Él. Porque el término conocer, ustedes saben, es una expresión, un llamado a la intimidad, ¿no? Y este es el privilegio de ser conocidos por Dios, pero ese privilegio lo disfrutan ¿quiénes? Miremos el versículo, hablemos en términos del versículo. ¿Quiénes disfrutan el privilegio de ser conocidos por Dios? Los que confían en Dios. Los que confían en Dios. Y bueno, hace unos domingos atrás hablamos precisamente de esto, de la confianza. Pero yo pensaba, cuando escribía las notas, uno escucha, por ejemplo, personas, y a uno mismo le ha pasado, ¿no? Uno escucha personas que dicen, y yo conozco a tal cantante, y yo conozco a tal futbolista, y yo conozco al alcalde, yo he estado en su apartamento, en su casa, no sé qué, y como que la gente siente ese orgullo de decir que conoce a determinado personaje, ¿no? Y quizás en algún momento que tú llegaste a algún escenario donde había alguien importante y como que se dieron cuenta que si esa persona y te conocía a ti o algo, como que uno se siente, ¿no? Uy, recuerdo en una ocasión estábamos en un evento de pastores y líderes, era por allá por Villa de Leyva, bueno, en uno de estos lugares de Boyacá, pero era una cosa gigantesca, hace ya varios años, y fuimos de aquí de la congregación como con unos 5 o 6 líderes a ese evento que patrocinaba Visión Mundial y era multitudinario. Yo creo que si en ese auditorio no habían unas 2.500 personas, era poquito, es una cosa. Y uno de los expositores, pues el hombre hacía, yo creo que unos 2 o 3 años había venido aquí a la ciudad y había estado aquí en la iglesia con un pequeño grupo, pero fue como un encuentro casual. Nos encontramos en un evento de pastores, me lo presentaron y yo le pedí que si hablaba un grupo de estudiantes del Instituto Bíblico, habló con ellos y después salimos a comer algo, lo llevé al sitio donde estaba y nunca más nos volvimos a ver. Él era uno de los expositores de ese evento y pues el hombre
Yo recuerdo que estábamos con los líderes de la iglesia y pastor, vamos, y ¿será que uno puede acercarse a tomarse una foto con? Pues yo decía, no, es que eso. Pero en el fondo, yo decía, es imposible que esta persona, después de hace como 3 años que nos encontramos un ratico, me reconozca. Pero bueno, no fuimos todos. La persona estaba allá cuando de pronto volteó y me queda mirando y dice, Ángel, ¿cómo estás? Y Marcela, y yo, y los que, y pastor, ¿usted lo conoce? Pues sí, yo, somos, pero pues no, yo no, para mí fue la sorpresa del mundo, pero era como esa sensación de que el predicador de este gran evento me conoce. Ahora yo no lo dije así, pero por dentro yo sentía, wow, este man se acordó de mi nombre y hasta me preguntó por mi esposa y todo lo demás. Entonces los que estaban ahí como diciendo, pastor, usted no nos dijo que usted lo conocía y que él lo conocía a usted y esto. Entonces ya después les conté la historia y yo no sé, el tipo tiene una memoria impresionante, pero digamos que ese tipo de cosas como que a uno lo hacen sentir bien. Wow, la persona importante de este lugar me conoce, ¿no? Escúchame, ¿sabes lo que el texto dice? Que Él, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, nos conoce. Nos conoce. Este no es un rey, no es por allá una estrella de la música o del deporte. No, no, es el creador de los cielos y la tierra. Que yo le conozco, pero Él me conoce. Él me conoce. Y ¿sabes una cosa? Escúchame esto, con esto quiero concluir. Por eso te decía, este es un privilegio sin igual. ¿Por qué? Porque este es un asunto que tiene una repercusión eterna. Tu eternidad no está definida porque tú conoces a Dios. Tu eternidad está definida porque Él te conoce a ti. Allí en Mateo capítulo 7, y citando este texto concluimos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces uno dice, bueno, el asunto es hacer. Pero luego el mismo Señor aclara, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con que Él te conozca. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, a los que en Él confían. Y ¿por qué no lo repetimos otra vez en el cierre de esta reflexión? Y otra vez la invitación a los que están allí en casa, únanse con nosotros y digámoslo una vez más juntos. 1, 2, 3. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Vea, parafraséelo, o sea, diga lo mismo en sus propias palabras y envíeselo a alguien. Compártalo, repítalo toda esta semana. Por eso les decía, nuestro tiempo de estudio de hoy es más en la línea de lo que hacen nuestros maestros con nuestros chicos allá en la iglesia infantil. De coger un texto, de explorarlo, de repasar las verdades y que ellos lo asimilen, lo asimilen. Escúchame esto. Yo hice la tarea, se los dije, se los escribí de otra forma para dejárselos a ustedes en esta noche. Somos sostenidos por la bondad de Dios. En toda circunstancia estamos guardados y seguros en Cristo. Y disfrutamos un
inigualable privilegio. El Dios Todopoderoso nos conoce. Usted trata de escribirlo más corto. Es que usted sabe que es que yo tengo problemas con eso de los resúmenes, pero usted lo puede escribir seguramente. Somos sostenidos por la bondad de Dios en toda circunstancia, cualquiera que sea. Estamos guardados y seguros en Cristo y disfrutamos un inigualable privilegio. El Dios Todopoderoso nos conoce. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Son solo 3 palabras. Es una sencilla frase que incluso se ha encasillado mucho en el lenguaje religioso. Pero hoy queremos hacerla una convicción de vida para nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. El hombre ha tratado de cuestionar la bondad de Dios, incluso atribuyéndole a Dios las desgracias producto de su insensatez. Muchas de las cosas que hoy vivimos son el resultado de la irresponsabilidad de la mayordomía del hombre. Pero tú eres bueno, Señor. Hoy nos comprometemos a abrazar esta convicción, Señor. Aún en los momentos donde estemos experimentando situaciones difíciles, algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, levantamos nuestra voz y todo nuestro ser lo proclama, Señor, tú eres bueno. Pero también, Señor, hoy abrazamos esa garantía de protección, esa garantía que nos mantiene seguros, Señor. Tú eres nuestra fortaleza en todo momento, Señor. No importa la circunstancia, no importa la dificultad, no importa la necesidad que estemos experimentando, Señor. Nosotros estamos seguros en el escenario en el que tú nos has puesto en Cristo Jesús. Pero también, Señor, hoy recordamos ese precioso privilegio. Tú nos conoces, oh Dios. Tú nos conoces, Señor. No es cualquier personaje famoso. No es una persona importante o prestante o influyente. El Dios de los cielos, el creador del universo, el que sostiene el universo con la fuerza de su diestra, me conoce. Me conoce más de lo que me conozco yo mismo, de lo que nos conoce nuestro cónyuge, nuestros padres. Tú nos conoces, Señor. Qué privilegio, Dios. Por eso es que nos encontramos con tu misericordia cada mañana, Señor. Por eso nos encontramos con expresiones de tu amor en cada paso que damos. Porque nos conoces, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra y el desafío, Señor, de vivir esta convicción gloriosa
en Cristo Jesús. Amén y amén.